Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Queridísimos hermanos, la liturgia de estos tiempos, el tiempo desde el Adviento, el tiempo de la Navidad, que termina hoy, el año del Señor, tiene un solo objetivo: gritarle al mundo entero que Jesús es Dios. Y que como es Dios, te puede y me puede salvar. Ya lo mirábamos cuando Jesús nace, antes del Adviento, todos teníamos que prepararnos para el nacimiento. Cuando Él nace, es el Dios cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros. Mirábamos el Día de los Reyes, como la Biblia muestra que todas las naciones y todos los pueblos y todos los reyes deben reconocer que hay un Rey de Reyes, Señor de Reyes, un ser superior a todos, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, y que todos debemos adorar, incluso los grandes. Los reyes fueron y lo adoraron. De eso se trata. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. En eso se centra la fe del cristiano. Y se llama cristiano porque cree que Cristo es Dios. Y como es Dios, todo lo que Él nos dijo, nos manda, nos enseña, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que esperarlo, anhelarlo. Si no creemos que Cristo es Dios, no somos verdaderos cristianos. Si no le hacemos caso a Cristo, que es Dios, no hay coherencia. Si digo que Él es Dios, pues yo tengo que hacerle caso a lo que Él mande. Si yo digo que Él es Dios, yo tengo que creer en Él, en su poder, en su grandeza y en su palabra. Así de sencillo. La Iglesia nos invita a renovar nuestra fe en Cristo, Rey y Señor del universo. El ejercicio que ustedes y yo debemos hacer antes de morir es un ejercicio de fe, de convencerme a mí mismo que hay un ser superior que hizo todas las cosas del cielo, de la tierra, del mar, y es tan grande, tan poderoso, que nos usó la palabra y hizo todas las cosas. Pero ese Dios no es un Dios lejano, no es cercano, y se nos hizo cercano en la persona de Jesucristo. Él es mi Dios, Él es mi Señor, por tanto Él es mi Salvador. Pero ese Dios y ese Salvador lo tenemos nosotros en la hostia consagrada, porque siendo Dios prometió que se iba a quedar en el paz, y siendo Dios lo cumplió, se quedó en el paz con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo cumplió. ¿Por qué lo creemos? Porque Él es Dios y punto, así de sencillo. Y como Él es Dios, debo tener una amistad profunda con Él. Debo hacer lo que dicen los reyes, ir a adorarlo, reconociéndolo como Dios. Pero hay un problema. Somos humanos, de carne y hueso. Somos débiles, frágiles, pecadores. Además, el diablo nos siembra la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Existirá Dios? ¿No existirá? ¿Y cuántas preguntas nos llegan a la mente que nos hacen tambalear la fe y que no nos permite vivir lo que creemos? Entonces, Jesús, que es Dios, el que nos hizo, nos conoce a la perfección y sabe que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Entonces, cuando el mismo Dios se inventa algo fantástico, maravilloso, venir en nuestro auxilio, no solamente vino, se encarnó, se hizo presente en la historia, partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo,
sino que además Él quiere continuar actuando en nosotros y lo quiere hacer por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo nos da ese Santo Espíritu y esa fuerza pues, que necesitamos? Porque necesitamos la fuerza, el fuego que arde, el fuego que nos impulsa para hacer las cosas. Él dejó, porque así le pareció bien, el Espíritu Santo para todo aquel que en Él crea y se bautice. Hoy celebramos el bautismo del Señor. ¿Y qué es lo precioso, lo glorioso y qué es el tesoro que nos da por medio del bautismo? Esa fuerza que necesitamos, ese sello del Espíritu, ese fuego de lo alto, ese auxilio, ¿cómo es que le llama? Paráclito, que habla Jesús, que viene en auxilio de nosotros, pero que se nos da el día del bautismo. ¿Para qué? Para que ese Espíritu, como dice San Pablo, obre en nosotros, piense en nosotros, ore en nosotros, y ese Espíritu se una, como dice San Pablo, ya lo vamos a ver, a nuestro Espíritu y pueda clamar a Padre. Y entonces al mismo Espíritu, al hacerlo el mismo Espíritu en nosotros, clamar en nosotros a Padre, Él mismo nos hace tomar conciencia que somos hijos de Dios. Él mismo nos hace tomar conciencia que tenemos la fuerza de lo alto, el fuego divino, y Él mismo nos impulsa a caminar por los senderos de la santidad. Entonces el bautismo es importantísimo para nosotros. Voy a mostrarles con detenimiento la importancia del bautismo en tu vida, en mi vida. Cuando tenemos a unas personas que se llaman cristianos evangélicos que dicen que el bautismo no es importante, que el bautismo no sirve para la salvación. Si la persona quiere bautizar, que se bautice. Y yo no voy a bautizar al hijo, si quiere, si le da la gana de bautizarte, que te bautice, y si no le da la gana, que muera como un perro. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que yo quiero presentar. Si hoy Jesucristo se bautiza, debemos saber por qué lo hace. Tiene que haber una importancia. Porque el Evangelio es lo que nos viene a mostrar a nosotros, lo que debemos hacer de parte de Dios, lo que Dios nos pide. Ahora, si Dios nos pide el bautismo y el mismo Cristo se bautiza, debe haber algo allí. Debe haber algo. Y si Cristo manda a los apóstoles, vayan por el mundo entero, digan el Evangelio. Y que ustedes se bauticen, se separaron. Marcos 16:15 o en Mateo 28:19. Vayan a que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para algo lo mandó, para algo lo bautizó. Si el mismo Cristo se bautiza, para algo. Lo que yo quiero hoy en el día del bautismo del Señor es mostrarle a ustedes para qué dejó Dios el bautismo. Lo inventó Dios, mandó a San Juan Bautista, que era el que venía el precursor, a preparar el camino del Señor, pero ese no es el bautismo de nosotros. San Juan tenía que preparar. Después el mismo San Juan dice que vendrá Cristo a darnos el verdadero bautismo y nos dice cómo es el bautismo de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, y nos dice ¿para qué? Vamos a ver. El Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 3, versículo 13. Pero yo no lo voy a leer desde el 13. Yo lo voy a leer desde el 15 al 12. El 11. El 11. Escuchen, el Evangelio de San Mateo, la iglesia nos lo propone desde el 3, San Mateo 3, 13. Pero yo voy a leerlo desde el 11 para que ustedes capten algo muy importante. Dale. Yo, a la verdad, os bautizo en agua. ¿Quién es el que comenzó a bautizar? Juan. Él era el que preparaba el camino del Señor. Él viene a preparar el camino del Señor. Como Él es el que viene a preparar, Dios lo mandó a bautizar con agua, pero Él dice, yo a la verdad lo bautizo con agua para arrepentimiento.
para arrepentimiento. Listo. El mismo San Juan va a decir que él va a preparar el camino a un nuevo bautismo que es superior al de él. Y lo va a decir para qué es el bautismo y por qué Cristo se bautiza y por qué manda a bautizar todas las naciones. Tengan cuidado, ahí viene. Pero el que viene tras de mí, Cristo. ¿Qué quiere decir el que viene detrás de mí? Yo le voy preparando el camino. El que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. San Juan Bautista venía preparando el camino del Señor. Y dice, yo no bautizo a la verdad, un bautismo de conversión. Pero detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, no soy digno de soltarle la correa a la sandalias. Vean ustedes el afán que tiene San Juan de demostrar que Cristo es Dios, nosotros traemos. Pero también que el bautismo que trae Cristo es superior al de Juan. ¿Y cómo es el bautismo de Cristo? ¿De qué manera lo va a hacer? Él os bautizará. Aquí está la lupa. ¿Para qué es el bautismo? Según los protestantes, el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados en el gloria del Señor. Por eso no bautizan a los niños, porque los niños no tienen pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que a mí me importa, no lo que digan los protestantes. A mí lo que me importa es lo que diga la Biblia. Porque lo que digan los protestantes son palabras que se les lleva el viento. Y el que crea en esas palabrerías de los protestantes se llama creyón. Y el que le crea la palabra de Dios se llama creyente. Y en el mundo hay muchos creyones. Y se pone el nombre de cristianos. Pero no necesitamos ser creyones, necesitamos ser creyentes. Véanlo con la lupa de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, para qué es el bautismo. Pero Él, otra vez repítalo. Él os bautizará. Él lo bautizará, atención, En Espíritu Santo y fuego. en Espíritu Santo. Aquí describe San Juan Bautista que Cristo no nos va a bautizar como lo hacía Él, con agua. Y era para simplemente conversión. Sino que ahora hay un bautismo superior, que Él dice, detrás de mí viene uno que es más grande que yo. No soy digno de soltar la correa de la sandalia. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Captan entonces por qué tenemos que bautizar a los niños? Y no solamente a los niños, sino a todos, como dice Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo obra en nosotros, donde el Espíritu Santo sea el fuego que desde el niño se siembre en el corazón, en el alma del ser humano, para poder actuar como verdaderos hijos de Dios, como auténticos cristianos. Vean cómo la Biblia dice, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa eso. Pero vean, el mismo Juan dice que Jesucristo es superior a Él y que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. En el versículo, ahí ya pasemos entonces lo que dice el Evangelio, en el versículo 13 en adelante, nos viene a expresar cuando Jesucristo viene a ser bautizado. Escuchen. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Encontramos un problema. Jesús quiere ser bautizado, pero Juan se niega a ser bautizado y Juan dice, soy yo que necesito ser bautizado por ti. Porque Juan bautizaba para conversión, para el perdón de los pecados. Y Juan dice, el perdón de los pecados lo necesito yo. Jesús no tiene pecado. ¿Para qué le voy a bautizar? Pero aquí viene la razón teológica del bautismo. A pesar de que Jesús no tiene pecado, como algunos protestantes afirman de los niños, dicen, ¿para qué se bautiza un niño si un niño no tiene pecado? Pues aquí encontramos a otro que
Pues miren que a pesar de que no tiene pecado, se bautiza. ¿Para qué? Si le pregunto a un protestante ¿para qué? La respuesta es: Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Oh, exacto, todos sus palabras, las sacaron. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ver el ejemplo. ¿Jesús tenía pecado? No. Según los protestantes, ¿los niños tienen pecado? No. ¿Para qué se bautizó Jesús? Aunque no tenía pecado. Para darnos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que aunque un niño no tenga pecado, se tiene que bautizar. El ejemplo lo dio Cristo. Y Él se bautizó para darnos ejemplo de que aunque no haya pecado, es necesario bautizarse. Y luego el mismo Evangelio va a decir por qué es necesario bautizarse, a pesar de que no tengan pecado. Véanlo. Sigue. En el versículo siguiente, donde dice que Jesús salió del agua. ¿Cuál es? El 16, escuchen. Y Jesús, después que fue bautizado, después de ser bautizado, vean, ¿qué pasa cuando una persona se bautiza? Antes de ser bautizado una cosa, después de ser bautizado otra cosa. ¿Qué sucede después de bautizado? Véanlo, a ver. subió luego del agua, y he aquí, los cielos les fueron abiertos. ¿Por qué Jesús, aunque no tenía pecado, fue bautizado? Porque dice en la Biblia que después de ser bautizado se le abren los cielos. Nada le estaba negando Juan a Jesús. Le estaba negando que se le abrieran los cielos. Lo mismo que los protestantes le niegan a los niños, que se le abren las puertas del cielo. Segundo, ¿qué le estaba negando Juan a Jesús? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Según la Biblia, después que recibe el bautismo, el Espíritu Santo viene sobre la persona. Con razón decía Juan, yo a la verdad lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Allí estaba en palabras y aquí en hechos. Se abre el cielo y ve el Espíritu Santo venir en forma de paloma. Pero es que un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Para que se le abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo. Véanlo. ¿Para qué deja a Cristo el bautismo? Entonces el Cristo que es el Mesías, que es el Salvador, que es Dios, que te conoce, que me conoce, que no quiere dar el reino de los cielos, ha dejado el bautismo para que se nos abran las puertas del cielo. ¿Qué persona pensante? Segundo, ¿qué persona creyente? Tercero, ¿qué persona cristiana no aceptaría el bautismo en su pleno juicio, sin intervención del diablo? ¿Qué persona que no estuviera atormentada por el diablo sería capaz de decir: no quiero el bautismo? No quiero el bautismo para mi hijo. Si sabe que se le abren las puertas del cielo, si sabe que se recibe el Espíritu Santo, ¿quién se atrevería a negarlo? Nadie, solamente un papá, una mamá, que sea atormentado por el diablo y le diga: no bautice a su hijo. Y ese trabajo del diablo lo realizan los protestantes casa por casa. Lo hacen con los hijos de ellos. No permiten que reciban el don del Espíritu Santo, que Jesucristo vino a darnos a través de la vida. Pero hay otro regalo más. Vean ustedes el tercer regalo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Teológicamente, ¿para qué es el bautismo? Para que se nos abra la puerta del cielo, para que reciba el Espíritu Santo y para ser hijos de Dios. Porque después de que Jesucristo se bautiza, se oye una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Que en castellano significa: todo el que se bautiza pasa a ser hijo de Dios. Por algo Jesús dijo en Marcos 16:15:
que todos los pueblos vayan y ¿cómo es? Así, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Por qué se salvará? Se le abren las puertas del cielo, recibe el Espíritu Santo y se es hijo de Dios. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que María Santísima los acompañe. Hasta pronto.